Voces de la Nación. De casa. Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Mariano Cruz y les doy la más cordial bienvenida a Voces de la Nación. El día de hoy nuevamente vamos a tratar el tema del COVID-19, pero desde el punto de vista de quienes están en la primera línea del frente de batalla contra la pandemia, que son precisamente las y los doctores. Conoceremos de viva voz cuál ha sido su experiencia, cuál su perspectiva sobre su tratamiento, en este caso de la pandemia, qué podemos esperar de la vacuna que ya está en camino, en fin, muchas interrogantes que nos hacemos desde nuestras casas u oficinas sobre esta terrible pandemia que ha dejado oficialmente 57,774 personas fallecidas y más de 500,000 de personas contagiadas hasta el día de ayer. Y para ello están con nosotros la doctora Melissa Desiree Mejía Mendoza. Ella es otorrinolaringóloga y cirujana de cabeza y cuello. También está con nosotros la doctora Livia Ayala. Ella es médico pasante del Servicio Social egresada de la Universidad de Anáhuac, México Norte, quien actualmente trabaja o está en el municipio de El Oro, allá en el Estado de México. Y bien, para iniciar nuestra conversación, les quiero hacer la pregunta que todo el mundo se está haciendo en estos momentos como ciudadanos que somos. ¿Ustedes consideran que efectivamente está domada la pandemia? Por favor, quien quiera empezar. Bueno, pues actualmente todavía nos encontramos en una situación de control. Aún estamos, como dijeron actualmente, en un semáforo rojo en algunos estados, dependiendo, pero pues todavía no se ha controlado pues de una manera que esperábamos, ¿no? Entonces, pues actualmente todavía no se controla, pero pues esperemos que conforme vayan pasando los meses vaya tomando ya un poquito más de forma esta situación. Ahora, el manejo de la pandemia, nos han informado que las medidas que se han tomado son las adecuadas, son las correctas para controlar, para mitigar esta pandemia. ¿Ustedes cómo ven? ¿El gobierno ha tomado las medidas correctas? Actualmente, bueno, a partir del mes de abril, bueno, ahorita yo en la situación de que trabajo ahorita en el Estado de México, pues no se habían tomado ciertas medidas. Creo que ya poco a poco se ha ido concientizando a las personas y pues las medidas actuales que puede cerrar ya sea foros de varias personas, restaurantes, han sido medidas buenas y el uso de cubrebocas, pues que tiene que ser ya una medida obligatoria en esta nueva normalidad, ¿no? Igual lo de la sana distancia, pero pues sí se han tomado medidas ya nuevas, yo considero que a partir del mes de abril. Desde tu punto de vista, en este caso, la experiencia que tú tienes, ¿cuál ha sido el contacto o la relación que has tenido en cuanto al manejo de la pandemia, del COVID-19? Pues, bueno, como somos un primer nivel aquí, bueno, donde yo estoy trabajando, pues lo principal es dar medidas pues de concientización. Lo principal es el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, el uso de cubrebocas y pues ya como tal, esas medidas pues que se hayan basado en las personas y darles un tratamiento, porque muchas veces pues comenzó como un poquito de caos porque todos pensaban, tengo una gripa, puede que tenga COVID o venían alergias, pero pues el manejo que se le ha estado dando aquí en el primer nivel, pues es obviamente orientar los datos de alarma y en caso de que estos tengan unos datos graves, derivarse al nivel correspondiente. ¿Cuál es específicamente la labor que tú realizas allá en El Oro, en el Estado de México? Ok, bueno, pues es un primer nivel, como comento, se da una consulta general, entonces aquí te puede llegar cualquier padecimiento, principalmente como, bueno, el Estado de México es una zona fría, nos llegan muchos padecimientos respiratorios, entonces pues se les da una atención integral, exploración y pues obviamente nos hemos tenido que actualizar en cuanto a guías de tratamiento, algoritmos, pues para ir derivando bien a los pacientes, pero sí se les da una revisión, como comento. En caso de que tengamos un caso positivo, se avisa a la coordinación en la que estamos asignados, que sería el ORO, y se hacen los estudios pertinentes para el seguimiento a lo que sería la prueba de COVID.
¿Y cuál es la respuesta que has notado de la gente, de los pacientes que llegan ahí, los familiares, en fin, de la gente en general? ¿Qué dicen después de la atención que ustedes les brindan? Pues algunos sí se quedan con dudas porque, digo, es un tema nuevo, digo, también nos llegó como, digo, es un tema muy raro, pero pues sí les ha costado un poquito a los pacientes, como que se quedan todavía con la idea de hasta no ver, no creer, ya hasta que le pasa como al vecino o al primo, ya es como algo un poquito más real. Pero pues sí, lo han tomado bien, o sea, en cuanto al trato, pues bueno, lo que les podemos explicar acerca del padecimiento. Ahora, si me permites, vamos con la doctora Ujú. Melissa Desiré. Eh, Diga. le- Como usted ha escuchado aquí a Livia Ayala, yo quisiera también preguntarle cuál ha sido la experiencia que usted ha tenido en torno al tratamiento de la pandemia del COVID-19. Ok, no pude escuchar muy bien a la doctora porque tenía bastantes problemas en el audio, entonces hasta este momento estoy escuchando, pero yo laboro en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y hemos tenido una respuesta muy buena con una de las tasas de mortalidad más bajas en el país. En los pacientes hospitalizados, con una tasa de mortalidad de 34%, en los pacientes de unidad de cuidados intensivos del 52%, y la tasa más baja a nivel nacional de médicos infectados por COVID, trabajadores en directo contacto, que es del 0%, la tasa de mortalidad más baja del país en médicos que están en contacto con COVID. Y únicamente hemos tenido desgraciadamente 6 personas finadas, trabajadores del hospital que no estuvieron en contacto directo con pacientes de COVID. Eso es muy importante porque ustedes todo el personal médico es el que está en la primera línea de combate, ¿no? A la pandemia. Entonces, es muy importante lo que usted acaba de decir, que en donde trabaja se ha contenido pues los contagios al personal médico. Ahora, al principio, como usted no escuchó la opinión de la doctora Livia, yo quisiera preguntarle también, desde su punto de vista como médica, ¿usted considera que está domada la pandemia? ¿Perdón? Eh, ¿Perdón? sí, ¿está domada la pandemia? Domada, por así, no, los contagios van a seguir hasta el próximo año, ¿ok? Como lo estamos viendo en diferentes partes del mundo, también como en España, en Francia, que tuvieron la primera oleada, en este momento están con la segunda oleada. Entonces, vamos a seguir con contagios y como vamos a tener que aprender a vivir con una nueva normalidad. Perfecto. Ahora, desde su punto de vista también, ¿ha sido, cómo se llama, el gobierno ha manejado de manera correcta a la pandemia? Pues desde el punto de vista, y al parecer muy objetivo, donde yo lo tengo en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, donde yo laboro, pues tenemos, por ejemplo, la tasa de mortalidad más baja en el médicos atendiendo directamente a COVID, se tienen médicos con terapia intensiva, los que necesiten hospitalización, medicamentos inmunomoduladores, inmunoglobulinas, se está dando el tratamiento que debe de ser. Entonces, incluso si no son derechohabientes ISSSTE, pues lo sabemos, está abierto libre para pacientes COVID. Entonces, en el punto donde yo estoy trabajando ha sido muy bueno. También estoy haciendo otros trabajos en el hospital militar. En el hospital militar la atención también ha sido increíble, incluso a pacientes también no militares se está atendiendo en COVID. Correcto. Ahora, la pregunta es para las dos, para que también dé opinión la doctora Livia. ¿Cuáles serían las medidas adicionales que se deben tomar para que el control de la pandemia, en este caso evitar
más muertes, evitar más contagios, pueda ser más efectiva en los próximos meses y el tiempo que dure esta enfermedad. ¿Quién quiere empezar? Bueno, puedo empezar yo. Lo, lo que hemos ido recalcando tiempo con tiempo, y lo más importante, las cosas que debemos realizar: el lavado de manos, el uso de cubrebocas, que es algo controvertido. ¿Por qué? Porque apenas en junio la OMS al principio había dicho que solo se debe de usar cubrebocas las personas asintomáticas. En junio acaban de lanzar un comunicado que la población en general, sea sintomático o no, debe usar cubrebocas. ¿Por qué? ¿Por qué fue esto? Porque al momento de ya no seguir con tanto distanciamiento social, o sea, no, ya tener que comenzar actividades de cualquier forma, la barrera es el uso de cubrebocas de todas las personas. Pero debemos de saber, tiene un link ahí la OMS, de cómo usar adecuadamente un cubrebocas. Porque en el momento que no se utiliza bien un cubrebocas, tenemos más riesgo de contagiarnos. Las personas generalmente que no usan cubrebocas usualmente están tocando el cubrebocas, luego se agarran. Entonces no se debe de hacer eso. Evitar lugares concurridos, la higiene, esas tres cosas básicamente: uso de cubrebocas, lavado de manos y evitar lugares concurridos en la medida que sea posible. Ahora bien, se ha insistido mucho en que es necesario hacerse más pruebas y más pruebas. ¿Ustedes cómo ven estas opiniones, estos cuestionamientos y estas exigencias? En este caso, estamos hablando que, por ejemplo, Acción Nacional, el PAN, ha insistido mucho en esta situación para que el gobierno, las autoridades de salud hagan más pruebas. Esto para detectar a la gente asintomática, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? ¿Eso es necesario? ¿Así tiene que ser o vamos bien hasta ahorita? Livia, por favor. Bueno, ahorita en primer nivel lo que se ha ido manejando es de que las pruebas sí se han reservado un poquito. Bueno, acá normalmente pues se le hace la historia clínica al paciente, se ven los síntomas dependiendo de las características y pues si tuvieron exposición con algún paciente. Por aquí muchos pacientes tuvieron un familiar y enseguida se quieren hacer la prueba. Entonces, realmente, muchas veces acá lo que se está haciendo es de que se hace con pacientes sintomáticos y que se les tome en su domicilio, porque también lo que pasa es de que si están con, digamos, con datos clínicos y van a tomarse la prueba, lo que pasa es que siguen contagiando a muchos de ellos. Pero sí se están reservando las pruebas realmente a pacientes pues que sí tuvieron contacto directo o síntomas muy claros. Doctora Mejía, ¿me escucha? Sí, le escucho. A mí me gustaría comentar mucho acerca de errores frecuentes que está haciendo la población en general, ya sea por falta de desinformación, porque lo vio en la tele o diferentes cosas. Uno es el uso de guantes. El uso de guantes no sirve. El uso de guantes fomenta, al contrario, el contagio. ¿Por qué? Porque están agarrando todo, vuelven a agarrar las cosas. Guantes no sirven. Lo que sirve es si agarramos algo, nos lavamos las manos. No tenemos agua al momento, agarramos gel desinfectante. La gente que está con guantes de esto no sirve, a menos pero es lo mismo, a menos que quieran ir al súper. Se ponen los guantes al súper, hacen y los tiran en ese momento, pero de todas formas están tocando. Entonces los guantes no tienen por qué hacer. También otra cosa es que están utilizando dióxido de cloro. La OMS y la FDA no hay evidencia científica comprobable que tenga un beneficio.
Al contrario, tiene efectos adversos que van leves, como desde diarrea, náusea, o graves, como insuficiencia hepática aguda, alteración del ritmo cardíaco que incluso puede llevar a la muerte. Entonces, no hay evidencia científica y al contrario, hay evidencia científica en contra de su uso. Entonces, dióxido de cloro, no sé quién haya sacado, no hay ninguna evidencia científica que respalde esto, ¿ok? También hay una cosa que a veces hasta da un poco de risa, que la gente comenta que el uso de los termómetros causan muerte de neuronas. Eso totalmente es falso, ¿ok? Falso. No causa ninguna muerte de neuronas. Hay gente que se ofende o no quiere tomárselo porque tienen esta idea. Se debe de tomar en la frente la temperatura y no causa para nada muerte de neuronas. Y otra cosa es que están haciendo ejercicio con cubrebocas. No se debe hacer ejercicio con cubrebocas. Salió un artículo muy interesante de las gotas de flush, cómo cuando uno va corriendo, lo que debe de haber es distanciamiento al momento de hacer ejercicio. Al momento de correr, este artículo menciona que las personas deben de correr ya sea en paralelo, o sea, uno al lado del otro, o en diagonal. O si es uno atrás de otro, debe de haber 10 metros de distancia, ¿ok? Y no uso de cubrebocas. Si estamos en lugares concurridos y todo eso, que no lo debemos hacer, puede ser el contagio más grande, pero no uso de cubrebocas con el distanciamiento de 10 metros. Eso es muy importante para la gente que nos está siguiendo. Pues qué bueno que nos están dando estos tips, esta información, porque mucha gente sale a correr y pues salen juntas, salen, ¿no? Mucha gente sale a correr, sale a hacer ejercicio, pero no guardan la debida distancia y pues hay riesgos de contagios ahí, ¿no? Es correcto. Livia, ¿tienes algo que añadir a este comentario? Pues lo que comentaba la doctora del uso de dióxido de cloro, acá se ha visto, sí ha habido ya casos de insuficiencias hepáticas, hasta han tenido hasta datos de quemadura, tos, asfixia han llegado ese uso. También el uso de algunos antibióticos. Muchos pacientes también lo que han estado haciendo es automedicarse. Antes de ir a la consulta, pues ya tienen el antecedente, pues que ellos mismos se dieron sus dosis de antibióticos. Ya sea, bueno, ahorita está de moda un combo que hacen que es de acitromicina, ceftriaxona, también como salió un artículo que la dexametasona ayudó a muchos pacientes con COVID, ya muchos pacientes lo que hicieron fue pues comprar sus dosis de dexametasona, pero pues que quede claro que siempre se tiene que ir a acudir a un médico para la adecuada valoración. Valoración. Correcto. Ahora, me gustaría que ustedes nos dieran una opinión, su punto de vista sobre la vacuna que ya está en camino, ¿no? Pues todo el mundo está esperando que esta vacuna nos venga a salvar de la pandemia. Ahora, ¿ustedes cómo ven esta situación? O sea, todavía falta, creo, completar la tercera etapa de esta vacuna, pero ya hay avances muy importantes. Me gustaría saber la opinión de ustedes como médicas, ¿no? ¿Quién quiere empezar, por favor? Sí, yo empiezo. Es pues, muy prometedor, exacto. Faltan los estudios fase 3, que el presidente de Rusia comentaba que ya tenía la vacuna y eso, le faltan los estudios de fase 3. Entonces, eso no es verdad. La cuestión sí, en el momento que salga la vacuna, pues es el momento en donde ya vamos a tener anticuerpos y será un regreso más a la normalidad. Y eso es, en cuanto salga la vacuna, pues empezarán a hacer la vida más normal y sobre todo, pues que el gobierno mencionó que será universal y gratuita. Pues esto está estupendo, pero pues hay que ponerlo en la práctica, ver Claro. si va a ser así. Livia. Pues como comenta la doctora, yo, como decían, ya está en fase 3, pero yo, en mi opinión, pues saldría hasta el año que viene.
Digo, ahorita también lo que se tiene que procurar ahorita en la población, pues igual mismas vacunas que se tienen que estar dando, como la influenza, que ahorita ya viene, se va a juntar un poquito con el COVID, pues igual las mismas medidas de higiene, lavado de manos, el uso de cubrebocas, pues ya que va a ser como, pues, mencionamos, una nueva normalidad, el uso de cubrebocas, o sea, ya no es algo que se pueda retirar ahorita. Entonces, en estos momentos, en estas semanas y los próximos días, es muy importante que la gente, toda vez que viene lo de la influenza, es muy importante que la gente, como ustedes dicen, respete y ponga en práctica todas las medidas de higiene, de prevención, para que las dos enfermedades, en este caso, no compliquen, no vengan a saturar los hospitales, en fin, no vengan a aumentar, ¿no?, los padecimientos respiratorios, los padecimientos, en este caso, para muchísima gente que es vulnerable a estas circunstancias. Para más o menos ir haciendo un resumen, una conclusión, me gustaría que ustedes remarcaran qué es exactamente lo que la gente tiene que hacer, lo que todos debemos hacer en estos próximos días, meses, para evitar que siga en aumento el número de personas muertas y también el número de contagiadas, ¿no?, del número de contagios en México. Por favor, quien quiera empezar. Como lo había mencionado, lo que debe de hacer en la población general es el lavado de manos, el uso de cubrebocas en la población general, el evitar acudir a lugares concurridos, si es necesario llevar todas las medidas de protección, pero evitarlo. También es muy importante, bueno, mencionar un poco los cubrebocas. Como sabemos, los cubrebocas KN95, N95, son cubrebocas médicos, son para el área, para los médicos, ¿ok? Entonces, las personas que no tienen pacientes COVID, que no tienen todas estas contacto directo con pacientes, pueden utilizar, y más bien deberían de utilizar, cubrebocas, pueden usar cubrebocas reutilizables. La OMS lanzó un comunicado que estos cubrebocas, nada más la especificación es que sean de 3 capas, ¿ok? Y obviamente se tienen que lavar diario. ¿Por qué? Porque en tela y de hecho en un cubrebocas desechable, el virus, si alguien te toque o algo que es para protegerte, dura 7 días. Entonces, tanto el personal de salud tiene que desechar ese cubrebocas en el momento que no utilizarlo, reutilizarlo y reutilizarlo. No es lo ideal, sobre todo si estuvo en contacto. ¿Por qué? Porque dura 7 días ahí en el cubrebocas. Por eso no se debe de estar tocando. Y la gente que no atiende pacientes, cubrebocas reutilizables, nada más que lo laven diariamente al momento que salieron de casa, regresan, lo lavan y lo usan al día siguiente, o tener ahí un par o para estarlos usando, ¿ok? Y otra cosa a añadir, la influenza es también un virus respiratorio. Se contagia de la misma manera del COVID, exactamente de la misma manera. De hecho, hubo un artículo donde comparaban el COVID, la influenza. La influenza tiene una tasa de contagio más alto que el COVID, pero el COVID, su tasa de mortalidad es más alta, ¿ok? Entonces, son las mismas medidas, incluso reforzarlas un poco, porque es más contagiable la influenza que el COVID, pero es más mortal el COVID que la influenza. Entonces, las mismas medidas, es un virus respiratorio que se transmite por contacto directo, indirecto, gotas o aerosoles, entonces son las mismas medidas. Livia, por favor, como una conclusión. Pues igual, bueno, las medidas de higiene básicas, igual muchas dudas porque salieron también datos de que muchos pacientes lo que hacen es combinar ciertas sustancias y han generado gases.
O sea, el consejo que se puede dar para limpiar ciertas cosas, por ejemplo, yo que limpio mi escritorio, pues son 100 mililitros de cloro en un litro de agua para tener una dilución adecuada. El limpio de superficies, el uso de, como comentaba la doctora, si no tenemos agua cerca, pues tener el desinfectante, pero sí también estoy totalmente de acuerdo con el uso de guantes, porque es, ¿cómo se diría? Se va arrastrando todo de nuevo, o sea, porque agarran su celular, agarraron la caja de cereal, pues esa medida de que se desechen ya los guantes. Pero sí el uso de cubrebocas, como comentaba la doctora, el uso de cubrebocas de telas que se lave diariamente, el uso de la higiene, la sana distancia, que muchos no se han ido de vacaciones, pero pues si queremos que esto vuelva a una normalidad, pues todos tenemos que ser un poquito más conscientes de la situación. Porque, digo, Sí, muchos ya... mucha gente no respeta, ¿verdad? Mucha gente no respeta la sana distancia ni se pone el cubrebocas, sobre todo en el transporte público, por ejemplo. Sí, no son... Sí, pero pues, digamos, es para un bien en común el uso de cubrebocas, para cuidarme yo, cuidarnos los demás, y pues esto vaya terminando un poquito más rápido. Perfectamente, pues ahora nos queda agradecerles mucho su participación en este programa de Voces de la Nación. Bueno, sí, por favor, adelante, ¿cómo no? Únicamente para las personas, también no acudan a un hospital solamente porque tengan fiebre y dolor de cabeza, ¿ok? Esos son los síntomas del COVID. Cuando tienen que acudir a un hospital es cuando fiebre que no cede con medios físicos, con paracetamol, fiebre que no cede, y lo más importante, que tengan dificultad respiratoria, que les cueste trabajo respirar, ¿ok? En ese momento es cuando tienen que acudir a un hospital, cuando empiecen con dificultad respiratoria, no tampoco cuando ya tengan varios días con dificultad respiratoria. Cuando inicien con dificultad respiratoria, deben de acudir al hospital, ¿ok? Lo ideal es que todas las personas en casa tuvieran un oxímetro, que es un dispositivo que se pone en el dedo para medir la saturación de oxígeno en el cuerpo, ¿ok? Es el nivel de oxígeno en el cuerpo. Entonces, todo el mundo, también como recomendación, sería muy bueno que tuviera este oxímetro. Si la saturación baja más de 90, en ese momento es irse al hospital, ¿ok? Porque gente que solo va, que tiene gripa, dolor de cabeza, no es bueno y está totalmente irresponsable ir, porque si entran a un lugar de triage, allá pues son los pacientes que van con COVID. Si entran a ese lugar, se van a contagiar. Entonces, ya sabemos que en el 80% de la población es una enfermedad leve, ¿ok? Va a ser una gripa, dolor de cabeza, mucha fiebre y se va a quitar, ¿ok? Si iniciamos con dificultad respiratoria o saturación menor de 90, porque si tenemos gripa y así, nos vamos a ir a contagiar ahí, ¿ok? Entonces, solo ir al hospital en estas condiciones. Pues muy bien, muchas gracias y por su participación ahora sí, en Voces de la Nación. Yo creo que este tema va a dar mucho todavía de qué hablar por los próximos meses y nuevamente les agradecemos mucho su participación en este espacio y al igual que las personas que nos han seguido en este programa. Y nuevamente muchas gracias y hasta la próxima semana. Voces de la Nación. De casa.